Mi nombre es Edwin Solórzano y soy cofundador de la empresa Factory Toon Limitada, próximamente SAS. Factory Toon básicamente es una empresa que se dirige a crear dibujos animados, ilustraciones, interactivos y todo tipo de aplicación de personajes dibujados para ayudar en los procesos de información, educación y comunicación que tengan nuestros clientes. Eso es básicamente lo que hacemos. Es una empresa alrededor del personaje modelo, pues el personaje haciendo empresa, por eso se llama Factory Toon. Cuando nosotros nos contrata un cliente, nos llama es porque quiere comunicar a través de un proceso muy distinto al de que se viene gestando normalmente, y es el racional, y es empezar con el proceso de mediación que hacen los personajes, bien sea marcarios o personajes animados que no responden a una marca, pero que tienen una historia determinada que viene dada por la necesidad, bien sea de la información, de la comunicación o de lo que se quiere transmitir y enseñar. Manejamos una pedagogía que es una pedagogía basada básicamente en la lúdica y en la diversión. Empezamos por la emoción, trabajando a través de lo que son los dibujos animados. Los dibujos animados te emocionan, te llevan una información, son muy lineales. En esa historia se plantean ciertos temas. Esos temas entonces después son desarrollados en un medio escrito, en una ilustración, en un educómic, en donde ya la historia continúa, pero ya tienes una posibilidad de parar, de reflexionar, de interactuar con otros, de hablar con un mediador humano, con un facilitador, puede ser un maestro o un facilitador, porque puede ser en muchos entornos este tipo de estrategia. Y posteriormente pues nosotros pasamos a un medio donde es el medio de los juegos, bien sea de mesa, pared, piso o digital, en donde las personas, bien sean niños, niñas, adolescentes o adultos, puedan entonces jugar y poner digamos en tela de juicio todos los conocimientos adquiridos de manera divertida, bien sea jugando contra el juego o jugando contra otras personas en un medio ambiente protegido, en donde no se van a ver involucradas pues ni sus conocimientos, ni su vida, ni su seguridad personal, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Solamente es un reto. Una vez que eso se ha superado, pues termina el proceso pedagógico con una aplicación en el mundo real, porque todo esto va dirigido precisamente, cuando es más que todo educación, a que las personas introyecten ciertos conocimientos y los puedan llevar luego a su vida diaria y se puedan comenzar cambios culturales que conlleven a que se entronicen y se vuelvan parte de la vida diaria ciertos hábitos o costumbres. Se ha dicho que un hábito, una costumbre, pues se demora 7 años en ser cambiada. Con los medios audiovisuales, con los dibujos animados, nosotros creemos que eso se puede lograr muchísimo antes. Y realmente, si nosotros trabajamos con los niños, pues antes de los 15 años es donde se empiezan a hacer fijaciones alrededor de cuáles son los hábitos que yo voy a ir manejando durante mi vida. Después cambiar eso es un poquito más complicado, requiere ya un proceso de internalización muy fuerte. Mientras que cuando uno está pequeño está dispuesto entonces es muy fácil, uno está llenándose de información como una computadora, se está programando, por eso trabajamos con los niños. Una vez que terminamos, pues hacemos más énfasis en los niños, pero igual esto se puede trabajar con adultos. Hemos visto que es más útil los dibujos animados en adultos analfabetas que los diferentes medios o ayudas didácticas que se han utilizado en el pasado para llegarles en el sector salud, por ejemplo, que se hacen charlas, que se hacen audiovisuales, que se hacen obras de teatro, que se hacen, etc. Una serie de ayudas que se hacen sin tener en cuenta cuál es el proceso que se tiene alrededor de un personaje. En nuestro proceso pedagógico al principio, comenzamos con los audiovisuales, con el dibujo animado. Ahí los personajes son preponderantes, tienen mayor fuerza, son los que llevan la voz cantante,
Ahí es donde ellos adquieren una personalidad, porque tienen voz, porque tienen movimiento, porque tienen música, porque hacen parte de la historia. Lo más importante de la historia, esa historia se va desarrollando en los tres medios que he dicho: audiovisual, impreso, juego, y termina en la parte de web 2.0. ¿Por qué web 2.0? Porque entre la web 2.0 y el juego yo ya soy el protagonista y los personajes animados, los personajes dibujados, por decirlo así, dejan de tener preponderancia e importancia, se convierten en secundarios y yo soy el que tengo que resolver un dilema en mi vida real. De alguna manera nosotros lo que hacemos es una metáfora de la vida real, en donde un símil de la vida real, en donde la fantasía, lo dramático, es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque a partir de historias dramáticas es que la vida se va resolviendo, tiene algún interés, hay que resolver algo en la vida y eso se me convierte en un drama, eso se me convierte en una historia interesante. Entonces, nosotros lo que hacemos es convertir una situación de la vida en algo divertido, en algo distinto, y luego ya cuando la personita pasa por todo este proceso, al llegar a la situación real, que puede ser muy baladí porque es todos los días que la tengo que ver, no tiene ningún interés, nosotros ya le habíamos dado realce con todo este proceso, entonces yo ya llego y la realizo mi tarea y puedo verificar esa tarea a través de la web 2.0, que nos permitiría verificar, evaluar el impacto real de este proceso pedagógico, aunado a otras acciones. Nosotros siempre trabajamos con otros profesionales del área. Eso es básicamente pues como lo que hacemos en Factory Toon. No necesariamente se hace todo el proceso porque todavía falta pues como mayores conocimientos. También hay que educar a nuestro público comprador. Un personaje nace de la necesidad, básicamente de la necesidad de contar una historia. Las historias son las que gestan a los personajes. Inicialmente, los personajes son representación del ser humano. Son representación del ser humano, son representación de sus ideas. Un personaje es un símbolo, es un transmisor, es un vehículo. Por eso se le llaman personajes vicarios, porque te representa a ti, te representa a un grupo humano, representa a un dios, representa a una gesta, representa cosas, sucesos y personas que acaecen en una comunidad y que necesitan ser transmitidos una y otra vez de una manera fácil. Entonces los personajes se convierten en vehículo transmisor de todos estos intereses de una sociedad. Entonces nacen básicamente de las historias y hay personajes que son arquetípicos, que es el héroe, el antagonista, el protagonista, los personajes secundarios, el personaje de apoyo, en fin. Para eso te puedes estudiar un poquito El Camino del Héroe, en donde vas a encontrar el resumen que hace Vogler, que es un guionista norteamericano, de todo lo que ha sido los estudios de Prof, que fue un ruso que se dedicó a mirar cuáles eran los factores comunes que existían en todos los cuentos del mundo y que hacía que para la gente fueran tan interesantes y tan importantes las historias para transmitir su información. De hecho, la información cuando se transmitía a partir de historias llegaba mucho más que cuando se transmite a partir de conceptos, que fue lo que hizo la sociedad moderna industrializada. Por eso la historia se olvida fácil, porque no tienen un referente. El referente es conceptual y hasta ahí llegamos, porque estudié para examen y se acabó. En cambio, cuando yo tengo un personaje modélico, yo trato de emularlo. El personaje modélico se convierte como en ese ejemplo a seguir, de alguna manera. Los personajes modélicos funcionan más dibujados que reales por una razón. El ser humano real es un ser humano que está en desarrollo y como tal es factible de que cometa errores, porque para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, ante la luz pública, un error de un personaje real invalida su modélico. Entonces, si tenemos un personaje que es modelo para los niños y después resultó que es gay, entonces ya cambia su carácter, su criterio, ya el criterio de las personas frente a ese personaje cambia y ya se perdió el modélico, ya no podemos seguir usándolo como modélico.
En cambio, un personaje dibujado, yo tengo control sobre él, si se maneja adecuadamente. Un dibujito no es simplemente venga, yo hago el dibujito que tan bonito y se acabó. No, un personaje como nace de una historia, nace de unas necesidades, nace de unos objetivos a cumplir. Yo tengo un problema a resolver, lo tengo que resolver y eso está alrededor de mis capacidades como personaje modélico, de mis capacidades, mis virtudes y mis incapacidades y mis debilidades. Ambas conjugadas conforman las características de ese personaje, por eso hasta los héroes tienen debilidades. Superman es débil a la kriptonita de la belleza, por ejemplo, y es tímido. Y es un personaje absolutamente moral gringo. Y así por el estilo, todos los personajes deben de tener un perfil psicológico, un perfil sociológico que determine cómo va a ser su forma tanto gráfica como la manera de actuar, la manera de comportarse, y eso es mantener el personaje en modelo, no solamente en modelo gráfico, que para eso están las cartas de modelo que se hacen para el personaje, sino también en cuanto a su comportamiento, su forma de hablar, qué puede decir, qué no puede decir. Eso son cosas que a veces no se cuidan por lo regular, entonces por eso los personajes terminan siendo superfluos. Entonces el personaje nace de la necesidad de contar historias. Eso es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que entran en juego. La vida son un montón de circunstancias alrededor de las cuales uno pues trata de ser un buen lector y ver a futuro qué puede llegar a pasar. De hecho, cuando yo estoy trabajando hoy, estoy trabajando sobre el futuro. Nunca se planifica el diseño sobre lo que se está haciendo hoy, sino sobre lo que se va a consumir mañana. Entonces hay que tener un poquito de perspectiva, visión prospectiva, en donde yo leo los aconteceres actuales, y esos aconteceres actuales pues me van a dar como unos parámetros para definir cómo debo yo entonces enfrentar el diseño de hoy para que se comporte en un futuro y no en el día de hoy. Si hago cosas para el día de hoy, mañana ya están pasadas de moda, como los alimentos. Es un poquito complicado. Como lo que nosotros hacemos en Factory Toon son cosas de ya para allá, porque en Colombia hay esa cultura y no hay una industria de la televisión desarrollada en cuanto a que hagamos productos para el mercado internacional, sino que los hacemos para el mercado nacional y de rápido consumo, que den dinero rápido, pero que nunca vemos, aparte de las novelas, que han sido tal vez el mejor producto que ha sacado Colombia, aparte de las novelas no hay más nada, no hay seriados, no hay dibujos animados, pero hay talento y hay industria que se han desarrollado alrededor de la publicidad, la ingeniería y la arquitectura como visualización y más, porque son, digámoslo así, inversiones a largo plazo, porque nosotros no somos gestores, sino que somos replicadores de, y a la final queremos tener los mismos éxitos finales de los que ya hacen todo un proceso. Entonces, como nos falta el proceso, lo que nosotros hacemos básicamente es definir cuáles son las necesidades de nuestro público, lo que pensamos en nuestro público, a qué público vamos a ir dirigidos, y sobre esa base nos damos cuenta de que los colombianos funcionan igual que los gringos en general, que un niño norteamericano, que un niño de cualquier otro país, guardadas proporciones culturales, porque hay países que tienen en sus sociedades más empoderados, son más empoderados de su país, de lo que saben, de lo que quieren, de una historia social. Aquí funciona más la moda, funciona más el qué dirán, funciona más qué se está usando afuera, y no tiene un criterio propio.